Muy bien, hermanos. Yo quisiera que abriéramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y vemos allí en el capítulo 7 del Evangelio un pequeño relato en el que una mujer sirofenicia convence a Jesús. Y yo quisiera que este pequeño relato pudiéramos grabarlo en nuestro corazón y estudiarlo un poquito, ¿no es cierto? Entonces, yo he titulado el mensaje, y allí está quizás la primera lámina, una mujer que convence a Jesús. Y evidentemente este ha sido un relato que viene precisamente de un recuerdo de algo que ocurrió en la vida de Jesús, en la historia de Jesús, porque está avalado por distintas fuentes. Por ejemplo, Marcos es una de las fuentes más antiguas, pero también aparece en Mateo, que utiliza otras fuentes, ¿no es cierto? De manera que desde distintas tradiciones este relato aparece como un relato que ocurrió en la vida de Jesús. Fíjense ustedes que el relato tiene un escenario, y ese escenario es Siria. Ustedes ven que Tiro y Sidón eran ciudades costeras de Siria, cercanas a Antioquía de Siria, y Siria tiene como capital a Damasco. Bueno, muy bien, Jesús había ido hasta allí, se había ido lejos, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la ley prohibía el contacto con mujeres extranjeras. Por ejemplo, si ustedes ven ahí Esdras 9 y 10, ven que el contacto con mujeres extranjeras estaba prohibido para un judío, no podía realizarse. Ahora, Jesús había dado hacía poco un mensaje acerca de lo que contamina al hombre, y decía, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Pero ahora le va a tocar a Jesús llevar a la práctica sus palabras. Porque una cosa es predicar y otra cosa es hacer. Muy bien, ahora Jesús va a tener que actuar aquello que ha enseñado. Y fíjense ustedes que tenemos, si nosotros analizamos este relato, tenemos que ver que en el relato hay un quiasma. Un quiasma es un entrecruzamiento. Ustedes vieron el quiasma óptico, por ejemplo, los nervios se entrecruzan, ¿no es cierto?, para llegar a la parte occipital del cerebro. Muy bien, tenemos en ese quiasma, en primer lugar, los primeros versículos 24 al 26, tenemos una súplica de la mujer. La mujer se acerca a Jesús suplicando que sane a su hija. En segundo lugar, está a la izquierda, ¿no es cierto?, de ustedes, es una cruz. No sé si está la cruz. ¿Sí? Bien. A la izquierda de ustedes, en segundo lugar, aparece justamente una reticencia de Jesús. Jesús parece como que se rehúsa de alguna manera a escuchar la súplica de la mujer. Una actitud inesperada, ¿no es cierto? Ahora, en tercer lugar, tenemos en el centro del quiasma, y eso es el centro del relato, estoy haciendo un análisis estructural del relato. En el centro del relato, en el versículo 28, tenemos una admirable respuesta de la mujer. La mujer responde de una manera tan admirable que Jesús se queda admirado, y entonces, en el cuarto punto, versículo 29, ya lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, la respuesta de la mujer convence a Jesús de que realice la sanidad. Y entonces, en el quinto lugar, tenemos que se despidieron, pero ya sus vidas no fueron más las mismas. Hubo allí un verdadero encuentro. Esto es un quiasma, esto es un modo de analizar un texto que es un relato, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el centro del relato es la respuesta de la mujer. La mujer responde de tal manera que aquí tenemos el centro del relato. Vamos a leerlo para que ustedes puedan refrescarlo y entender mejor lo que estoy diciendo. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Estamos en el punto 1 del quiasma, ¿no es cierto?
se fue a la región de Tiro y Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera de su hija o de su hijita al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este es el punto 2, ¿sí? El versículo 27. Ahora llegamos al corazón del asunto. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y ahora vamos al versículo 29. Dice: entonces le dijo: por esta palabra, escuchen esto, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Es decir, había sido sanada. Muy bien. Ahora entonces, la respuesta de la mujer sirofenicia es una respuesta admirable. O sea que una primera enseñanza que tenemos aquí en la introducción nomás del relato es que Dios no obra solamente en su pueblo. Nosotros podemos pensar, bueno, Dios obró en Israel, Dios obra en la iglesia. No solamente obra en Israel, ni solamente obra en la iglesia. Dios obró en esta mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Dios obró en Ciro, ¿no es cierto? Aquel rey persa que lo llama mi ungido, porque dejó salir al pueblo, ¿no es cierto? Es decir, en alguna medida, el logos de Dios alumbra e ilumina a todo ser humano. Ahora entonces, este logos que ilumina a todo ser humano, ¿no es cierto?, iluminó a esta mujer y le dio entonces estas palabras que ocupan el centro del relato. Le dio esta admirable respuesta que ocupa el centro del relato, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, vemos gente que por ahí no pertenece al pueblo de Dios, pero sin embargo realiza acciones guiadas por el logos, la palabra de Dios, iluminadora, que ilumina a todo ser humano. Ustedes fíjense que Juan 1.9 dice, en traducción de Lutero, ¿no es cierto? Y aquel logos, aquella palabra, ilumina a todo ser humano que viene a este mundo. Bien. Malala Yousafzai, una mujer que actualmente debe tener unos 27 años, hasta hace 10 años, luchó por los derechos de la mujer en Pakistán, porque es pakistaní, por la educación, contra el terrorismo. Bueno, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta y no solo en su pueblo. O sea que muchos de fuera de la iglesia aún nos enseñan con su ejemplo. Y eso tenemos que saberlo y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? No porque no querramos que esas personas pertenezcan a la iglesia. No, tenemos que hacer todo lo posible porque esas personas pertenezcan a Cristo primero y a la iglesia luego. Pero sí saber que Dios, ¿no es cierto?, da sus semillas, dispersa sus semillas, como decía San Justino, en todas las conciencias humanas. La mujer sirofenicia es entonces un ejemplo en acción y en palabras para nosotros, ¿sí? Y entonces, ahí en tercer lámina dice que es necesario recorrer los pasos del encuentro de Jesús con la mujer a fin de que Dios nos inspire con su ejemplo y palabra. Repito, esta oración de transición hacia el cuerpo del sermón. Es necesario recorrer los pasos es la palabra clave, los pasos, ¿no es cierto?, del encuentro de Jesús con la mujer, a fin de que Dios nos inspire con su ejemplo y palabra. Primer punto, primer paso, ¿sí?
la mujer vino a Jesús y le suplicó que sane a su hija. Recién leímos Mateo 7, 24 al 26. Y vemos que Jesús está en tierra de los gentiles. Está allí, en Tiro y Sidón, ¿no es cierto? Y entró en una casa, no sabemos si era la casa de un gentil, la casa de un judío, la casa de quién, no sabemos. Y dice que Jesús quiso que nadie lo supiese, quiso pasar inadvertido, ¿no es cierto? Pero no pudo. Interesante, ¿no? Acá Jesús quiere pasar inadvertido, pero no puede. Primer elemento del relato, Jesús quiere pasar inadvertido, pero no puede. Jesús vivía en tal relación con el Padre y con el Espíritu Santo que su personalidad era una personalidad subyugante. Era una personalidad que irradiaba una luz, ¿no es cierto?, que era extraordinaria. De manera que la mujer se enteró, escuchó de Jesús y bueno, inmediatamente quiso ir a Jesús. Esa personalidad que subyuga. Jesús, por eso es contemporáneo a cada generación. Por eso no puede ser escondido en ninguna casa, por eso no puede ser reducido, ¿no es cierto?, a ningún templo ni a ningún lado. Jesús es el Creador y el Señor de los cielos y de la tierra. Amén. Acá tenemos también a la mujer. La mujer dice que oyó hablar de él. Fíjense ustedes lo que el texto dice. Tenía una hija enferma. Pero ahora vamos al corazón de lo que pasó con la mujer. Dice que fue y se postró a los pies de Jesús. Fue y se postró a los pies de Jesús. Esto es sumamente importante, ¿no? Fue y se postró a sus pies, versículo 25. Ahora, esta mujer era una mujer griega, Helena. Era una mujer... pero era sirio-fenicia de nacimiento. Los sirios y los fenicios pertenecían a los cananeos, los archienemigos del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero sin embargo la mujer era griega y le rogaba que sanara a su hija. Pero hay algo más acerca de esta mujer. Esta mujer era una mujer culta y lo vemos por la respuesta que le dio a Jesús. No cualquiera le daría una respuesta así a Jesús. Pero sin embargo, esta era una mujer culta, ¿no? Pero era una mujer adinerada. ¿Y cómo podemos nosotros saber que era una mujer adinerada? Por lo que dice el versículo 30. Estaba su hija ya sana, acostada en la cama. La palabra cama allí indica no una cama cualquiera, sino una cama, como dijéramos hoy, una cama de ebanistería, una cama decorada, una cama elegante, una cama costosa. O sea, esta era una mujer adinerada, como tantas mujeres griegas que vivían allí en la zona de Siria y de Fenicia, ¿no es cierto?, y que tenían como precisamente siervos a muchos judíos. Pero hermanos, si la mujer era culta, la mujer era adinerada, la mujer era inteligente, sin embargo, cuando la necesidad apremia, no importa la inteligencia, no importa la cultura, no importa el dinero, solo nos queda rogar y orar a Jesús. Amén. Y esto fue lo que la mujer hizo. La mujer se acercó a Jesús, ¿no es cierto? Lo único que servía en este momento es postrarse a los pies de Jesús, y la mujer se postró a los pies de Jesús. Es lo que hizo. Y así concluye la primera escena de este relato. Jesús quiere pasar inadvertido, pero no puede. Quiere, pero no puede. Y a sus pies una mujer pagana, griega, adinerada, culta, suplica por favor a Jesús, arrodillada a sus pies, que sane a su hijita. Pasamos al segundo paso de esta escena. En el segundo paso, Jesús inesperadamente reaccionó con reticencia ante la súplica de la mujer. Creo que allí estamos en otra diapositiva, ¿no?
¿Qué esperaríamos nosotros si el relato quedara allí y yo les preguntara a ustedes, bueno, a ver, ¿cómo va a reaccionar Jesús? Y ustedes me responderían, y Jesús va a reaccionar empáticamente, compasivamente, quizá acompañando a la mujer a su casa y sanando a la niña. Y nada de esto ocurrió. Jesús, inesperadamente, reaccionó con reticencia ante el pedido, ante la súplica de la mujer. Pone obstáculos y hay un verdadero desencuentro. Entre Jesús y la mujer ahí se produce un desencuentro. Es interesante porque Jesús le dice, no soy enviado sino Bueno, si vamos al pasaje paralelo, el pasaje paralelo es más duro que este pasaje, ¿no es cierto? Porque aquí lo tenemos en Marcos, pero en Mateo, fíjense ustedes lo que pasa. En primer lugar dice que Jesús pasó y no le respondió palabra. O sea, la mujer le suplicó y Jesús pasó de largo, no le contestó nada. Nos sorprende esto de Jesús, ¿no? No le contestó nada. La segunda cosa es que la mujer está dando voces detrás de él, los discípulos le dicen despídela porque está gritando y qué sé yo, y Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra bomba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo la mujer? Fíjense ustedes, según Mateo, vino y se postró, se arrodilló delante de él y le suplicó, Señor, socórreme. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Duro, ¿no? Cuando yo le explicaba a Julie este relato, porque muchas veces antes de que ella duerma le cuento una historia bíblica y oramos, me decía, ¿pero era malo Jesús? Claro, ante una respuesta así, le digo, bueno, espera que termine la historia y papá te va a explicar. Entonces, en Marcos encontramos la respuesta más suavizada, ¿no? Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que está planteando acá Jesús es una cuestión de secuencia temporal. O sea, primero a los judíos y después a los griegos o a los gentiles, ¿no? Así como dice Romanos, ¿no? Si vemos ahí en Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para todos, primero al judío y después al griego. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué reaccionó Jesús con reticencia ante el pedido de la mujer? ¿Por qué? Vamos a ver un poquito. La palabra perrillos era para el judío un animal despreciado, ¿no? Así llamaban a los gentiles, los perros, los perrillos, ¿sí? Hoy ya vemos que las personas tratan a los perritos mejor que a los hijos, ¿no? Entonces, digamos, se gastan fortunas en las veterinarias, se baña al perrito, se lo saca a pasear, se lo viste, bueno, en fin, ¿no? Sin embargo, tenemos todavía resabios de aquella antigua cultura en donde, por ejemplo, cuando uno dice, pero me trató como un perro, ¿qué quiere decir? Que lo trató mal, ¿no? Ven que todavía el lenguaje conserva reminiscencias de la antigua cultura en donde los perros eran despreciados, completamente despreciados, ¿no? Dice que esta chica estaba poseída por un demonio. ¿Qué quiere decir esto? Estaba enferma. Digamos, antiguamente se creía que las enfermedades mentales eran producidas por demonios. Y muchas enfermedades físicas, inclusive la epilepsia y demás, eran producidas por demonios. Estamos en una época
donde había un saber precientífico, no científico, sino precientífico. De manera que, si bien sabemos que el demonio es el causante último de las enfermedades, en general cuando se habla de un demonio que tomaba a un chico y lo zarandeaba por el fuego y lo sacaba y demás, se trata de una persona enferma. Interesante también que la mujer, cuando suplica a Jesús, le dice que echase fuera de su hijita al demonio. Y Jesús le responde, deja primero que se sacien los hijos. No habla de hijita, habla de hijos, que es una palabra técnica para justamente denominar a una etnia, ¿no? Ahora, parece como que Jesús no empatiza con la mujer. ¿Cuál habrá sido la razón? Y bueno, hay dos respuestas. La más tradicional, la que comparten la mayoría de los comentaristas bíblicos, de los exégetas, que dice que Jesús habló irónicamente, no en nombre suyo, ni le habló tampoco a la mujer, sino en nombre de la teología de Israel, que mal interpretada llevaba a un nacionalismo cerrado, religioso, ¿no es cierto? Es decir, es como si Jesús dijera, bueno, en broma o en chiste, ¿no es cierto? No es bueno, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, según dice la teología judía, haciendo como una burla a la teología judía, no a la mujer, sino a la teología judía. Así es como interpretan la mayoría de los autores. Modernamente se ha interpretado la cosa de un modo un poco diferente. Jesús habría hablado irónicamente a la mujer, pero a la mujer en tanto representante de una clase social que explotaba a los judíos pobres que trabajaban como siervos en la casa de los gentiles adinerados. Entonces, estos gentiles adinerados trataban a los judíos como perros, porque los explotaban, porque abusaban de ellos, ¿no es cierto? Entonces aquí perro aludiría a una actitud abusiva e inhumana de estos gentiles, de estos griegos. Jesús recuerda el estatus delante de Dios de los judíos, ¿no? Como se lo recordó a la samaritana, ¿no es cierto? La salvación viene de los judíos, le dijo a la samaritana, ¿no es cierto? Bien. Es como si Jesús dijera, ustedes que explotan a los hijos de Israel, ustedes que los tratan como perros a los hijos de Israel, deben saber que ellos son hijos con derecho al pan y ustedes son los perrillos. ¿Ven? Ahí cambia un poco la interpretación. Importante advertencia, si fuera esta la manera de interpretarlo, aquellos empleadores, aquellos que tienen personas en relación de dependencia, de que no se debe explotar a nadie, de que no se debe abusar de nadie, de que no se debe menospreciar el trabajo de nadie. Ahora, cuando yo leía este relato, sin estudiarlo a fondo, pero sí lo leía y bueno, a ver qué me producía a mí, ¿no? No me preguntaba tanto el por qué, ¿no es cierto?, de la reticencia de Jesús, de la renuencia de Jesús, sino me preguntaba el para qué. ¿Y para qué? ¿Por qué Jesús posterga la sanidad? ¿Por qué Jesús pasa de largo y no responde? ¿Por qué Jesús le dice una respuesta a la mujer que deja allí? He sido enviado a los hijos de Israel. ¿Por qué Jesús le dice no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos? ¿Por qué?
¿Para qué, mejor dicho? Y yo creo que es para aumentar la fe de la mujer. Yo creo que es para fortalecer la fe de la mujer, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, es para aumentar el deseo de la mujer. Cuando a vos alguien te niega algo, probablemente lo desees con más fuerza. Cuando vos querés algo y alguien te lo niega, probablemente lo deseas con más fuerza. ¿O no? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que cuando era chico, acompañaba a mi papá a atender un negocio de calzado que él tenía en ese momento en San Antonio de Padua. Y era casi siempre la misma rutina, ¿no? Íbamos, yo le pedía un librito de cuentos y él se negaba. Tanto era mi insistencia, hasta que me compraba el librito de cuentos y me lo leía en el viaje cuando íbamos en el tren. La verdad que me ayudó, ¿no? Porque creo que me pasé el 70% de mi vida leyendo. Entonces, me ayudó eso. Al que le gusta leer, se acostumbra a leer desde chiquito. Bien. Ahora, nosotros no hacemos como esta mujer hizo. Porque ante los primeros obstáculos que nos aparecen, ante los primeros rechazos que nos aparecen, ¿qué hacemos? Bajamos los brazos. Decimos, no, pero a mí no me va a rechazar de esta manera. Decimos, yo ya no lucho más, ¿no? Miren, yo pensé, yo tenía una casa bastante grande y pensé, yo voy a vender esta casa y voy a comprar a cada uno de mis hijos un departamento. Y alguien me escuchó y me dijo, pero vos soñás. Y fue así. Vendí la casa y le compré un departamento a cada uno de mis hijos y uno para mí. La fuerza del deseo. La fuerza del deseo. La fuerza de la fe. Gracias, querido. Miren ustedes. La mujer está allí, no puede perder la oportunidad. Y ahora Jesús puede sanar a la niña, pero no quiere. Ahora la mujer le da una respuesta admirable. Y acá llegamos al corazón, al centro y a la carne del pasaje, ¿no? Porque, ¿qué dice? La mujer, ante la segunda negativa, ya entonces se juega la última carta, dice Mateo, se postra a los pies de Jesús y le suplica, Señor, socórreme. Señor, es cierto, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que caen de los hijos. ¿Qué respuesta? Ustedes se han puesto a pensar en esta respuesta. Es una respuesta admirable. Miren, estaba la salud de su hija en juego. Había algo esencial en juego. Yo me acuerdo en una oportunidad, estábamos en la playa, Lucas y mi hija Natalia eran chiquitos, y Lucas tendría 4 años y Natalia tendría 9, una cosa así. Y se levantó una tormenta de viento y de arena, de un momento a otro empezó a subir el agua, y bueno, cada uno, agarramos a la más chiquita, que en ese momento era Valeria, perdón. Valeria era la más chiquita. Y Lucas, un poco más grande, lo perdimos de vista. La arena nos sacó de la vista, el agua se levantaba y mi esposa se puso a gritar. Y yo inmediatamente corrí un poco y lo encuentro a Esteban agarrado, a Lucas, perdón. Tengo tantos hijos que me confundo.
a Lucas agarrado de un poste que había allí. Y él se había quedado. Ustedes fíjense lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia en los momentos de apuro. ¿No? En esos momentos en donde tenemos que actuar en 5 minutos, en 2 minutos, en 3 minutos. ¿Qué hace la mujer? Se postra delante de Jesús. Esto es la inteligencia emocional, ¿no? Acá la inteligencia y la emoción se abrazan en una bellísima armonía y la mujer le dice, es cierto, Señor, es cierto. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces esta respuesta es admirable por 4 cosas. Primero, admirable por su humildad. La mujer es humilde. La mujer no dice, no, este me rechaza, yo me voy, que se vaya a freír churros. No, no dice eso. No. ¿Qué dice? Es cierto lo que tú dices. Pero postrada a los pies de Jesús, se identifica con los perrillos, se ubica debajo de una mesa, se conforma con las migajas y muestra así una humildad admirable. Porque ¿qué hace la mujer? La mujer quiere que Jesús sane a su hija. Y esta es la última oportunidad que tiene. En segundo lugar, es admirable por su sabiduría, porque introduce una nueva lógica. Fíjense, nosotros acá Jesús le habla desde una lógica temporal. Ustedes saben que nosotros nos manejamos con 2 parámetros. ¿Cuáles son? El tiempo y el espacio. Jesús está hablando del tiempo. Primero a los judíos, después a los gentiles. Ahora la mujer introduce una lógica de simultaneidad espacial. Introduce el espacio. Pone una mesa, habla de las migajas y le dice, es cierto, Señor, pero también los perrillos podemos comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Fíjense, opone una lógica de simultaneidad temporal, espacial. Todos comen juntos. Es una lógica integradora. Es como si un rayo de luz del Logos divino iluminase a esta mujer y le hiciese decir estas palabras, ¿no? Anticipando un evento escatológico que, cual decía Jesús, vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ven ustedes? Todos juntos en la mesa, judíos y gentiles, el mundo entero comiendo en la mesa de los hijos de Dios. En tercer lugar, es una respuesta admirable por su fe. La mujer sabía que Jesús podía sanar a su hija. ¡Sabía! Se juega la última carta. Sabía que en manos de Jesús el pan sobra y el pan se multiplica. En Mateo dice, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y en Marcos dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra. Hermanos, la fe de la mujer, tremenda. En cuarto lugar, es admirable por su perseverancia. La fe persevera e insiste. Vence obstáculos, vence negativas. La perseverancia va de la mano de la fe. Cuando yo tengo una convicción que Dios puso en mi corazón, cuando Dios me dice que algo va a ser de esta manera, cuando yo tengo esa convicción en mi alma, yo persevero en esa convicción porque eso va a ser así, sin lugar a dudas.
Leopoldo Lugones tiene un libro que se llama El hombre mediocre. ¿Y cuál es el hombre mediocre? El hombre mediocre es el que se da por vencido fácilmente. Entonces lo llevan las circunstancias de la vida. Pero en la vida no es tanto lo que las circunstancias traen, sino lo que vos traes a la vida. La fuerza que vos pones en la vida. Y Leopoldo Lugones decía, no te des por vencido, ni a un vencido. ¿Y ustedes se acuerdan de la parábola de la viuda y el juez injusto? Un ejemplo mejor que ese. La viuda insistía. Y el juez injusto le dijo, bueno, para que esta viuda me deje de embromar, voy a hacer lo que quiere. Y Jesús dice, ¿y vuestro Padre Celestial, que es bueno, no les va a dar mucho más? Pero hay que insistir y hay que perseverar. Hermanos, nosotros tenemos que saber que a mayor descentramiento, cuanto más humildes somos, mayor inteligencia y mayor sabiduría. Que la fe va siempre de la mano de la perseverancia. Por eso la fe en el Antiguo Testamento es fidelidad siempre. Entonces hoy nos toca hacer lógicas de integración, no lógicas sectoriales que dividan, que generen peleas. No. No estamos ni para pelear ni para dividir, estamos para integrar. Por eso que es muy importante el poder del diálogo, hermanos, entre nosotros. Y esa mujer tenía esta fe, una sola palabra tuya basta para que mi hija sea sanada. La fe cambia y transforma personas, cambia y transforma hogares. La fe hace maravillas. En cuarto lugar, la mujer convenció a Jesús y éste obró la sanidad. Por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Por esta respuesta. Ustedes se acuerdan que primero Jesús quería pasar inadvertido y no podía. Después podía sanar a la niña y no quería. Ahora puede sanar a la niña y quiere sanar a la niña. Porque ha visto en la mujer una fe maravillosa. Se produce un encuentro. Es como si el milagro hubiese tenido que esperar la respuesta de la mujer. Esto nos indica, nos enseña algo. Nunca piensen que la historia humana es, digamos, una mera contingencia de acciones humanas. Algo contingente es algo que puede ocurrir o que no puede ocurrir. La historia humana no es una historia puramente humana. Tampoco la historia humana es un fatalismo divino irreversible. Dios tiene escrito todo y todo eso te va a pasar a vos. No es eso. La historia humana es la historia de la interacción de Dios con la humanidad. Dios interactúa con la humanidad. Dios le ha dicho a Jonás que va a destruir a Nínive, pero los ninivitas se arrepintieron y Dios se arrepintió y no lo destruyó. La interacción entre Dios y los seres humanos. Cuanto más dependemos de Dios, mayores cosas hace el Señor en nuestras vidas. ¿Quién puede decir hasta dónde y hasta cuánto puede obrar Dios en nuestra vida? Absolutamente nadie. Hermanos, Jesús fue más humilde que la mujer, se dejó convencer. El demonio ha salido de tu hijita. Ahora Jesús usa una palabra tierna. Vete. Tras esa palabra cariñosa, tras esa palabra empática, la mujer se va tranquila. Y en quinto y último lugar, ambos se despiden, pero sus vidas ya no son las mismas. Ni la de la mujer, ni la de Jesús. Miren, la mujer no le pidió a Jesús que la acompañe. No le dijo, bueno, Jesús, acompáñame, a ver, necesito ver que sí, que hiciste el milagro, que mi hija está
que mi hija está sana. No. ¿Qué hizo la mujer? Se fue, confiada en la palabra de Jesús. Y cuando llegó, vio que Dios había obrado lo que había dicho. Su hija estaba sana. Ya no tenía esa inquietud que, según Mateo, la perturbaba, la atormentaba. Estaba tranquila en la cama. Porque una palabra de Jesús basta. Ambos enriquecidos del encuentro. Nuevas personas, nuevas relaciones. El encuentro con Dios cambia nuestras vidas y cambia nuestras relaciones. La mujer es símbolo de la iglesia que clama para que Jesús libere al mundo del poder del demonio. Y la mujer nos anima a pedir con humildad y con sabiduría, con fe y con perseverancia. Estamos yendo al trono de Dios con humildad verdadera, con sabiduría, reconociendo nuestros propios pecados, pidiéndole a Dios con la sabiduría que viene de lo alto, con la fe plena en que Dios puede obrar en tu vida y en mi vida, en tu hogar y en mi hogar, y con la perseverancia y la insistencia suficientes para que Dios obre y se manifieste. Y si no lo estamos haciendo, ¿querremos hacerlo? ¿Querremos que Dios obre así en nuestras vidas y en nuestros hogares? Él está dispuesto a hacerlo. A veces puede mostrar una reticencia, a veces puede hacerse esperar, a veces puede postergar. ¿Por qué? Porque está probando la fuerza de tu deseo, la fuerza de tu fe, la fuerza de tu perseverancia. Pero cuando Dios sabe que con humildad y sabiduría, con fe y con perseverancia, te acercas a Él, Él responde. Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere decir, yo me acerco hoy a Jesús y lo recibo como Salvador y Señor de mi vida? Y quiero que Él transforme mi vida, quiero que Él toque mi vida y la transforme. La saque de todo pecado, de todo mal y la traiga a su luz, porque quiero caminar junto a Él. Yo quiero poner toda mi fe en Jesús. Yo quiero caminar perseverantemente en el camino de Jesús. Yo reconozco humildemente mis pecados, pero yo clamo con sabiduría para que un poco de su amor y de su luz llegue a mi vida. ¿Alguien querrá en esta mañana recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios, ante tu presencia nuestra vida se postra. Somos indignos de tu gracia y de tu amor, pero una migaja que cae de tu mesa nos basta. Un poco de tu luz transforma nuestra vida. Una palabra tuya basta para sanarnos, para perdonarnos y para restaurarnos. Yo te pido que tu Espíritu Santo restaure y renueve cada vida que hoy te ha recibido como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que obres, que confirmes, que des la seguridad de la salvación, que bendigas con toda bendición de lo alto. Oh Señor, pedimos por cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros hogares. Traemos todas nuestras necesidades y como esta mujer, arrodillados a tus pies, clamamos humildemente, clamamos con sabiduría, clamamos con fe y clamamos con perseverancia.
En el nombre de Jesús pedimos que escuches nuestro clamor. Amén. Amén, Señor.